¿Por qué tratamos de evitar el sufrimiento? ¿Por qué queremos que el sufrimiento se haga a un lado? ¿Por qué no queremos convivir con el sufrimiento? ¿Por qué el sufrimiento sentimos que es algo malo, como que nada nos puede enseñar? Como que no podemos crecer espiritualmente mediante el sufrimiento. Siento que al contrario, el sufrimiento nos trae madurez espiritual. Nuestra espiritualidad puede crecer muchísimo cuando nosotros entendemos realmente lo que es el sufrimiento en nuestra vida. A veces nosotros queremos sacarlo de nuestra vida. Cuando venimos a Jesús, cuando entramos a las aguas del bautismo, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, pensamos que el sufrimiento se va a ir mágicamente, que no podemos convivir con él, como que es un enemigo acérrimo en nuestra vida espiritual, en nuestra vida en Cristo, que no debe existir más en nuestra vida. Nos olvidamos que vivimos en un mundo lleno de sufrimiento. Nos olvidamos que vivimos en un mundo lleno de maldad. Nos olvidamos que vivimos en un mundo caído y que por lo tanto muchas personas me pueden herir, muchas personas me pueden señalar, muchas personas pueden hacer de mi vida añicos prácticamente. Y también yo puedo herir a otra persona. También yo con mis palabras, con mis acciones, con mis actos, puedo hacer sufrir a otra persona. Comúnmente nosotros miramos el sufrimiento que hacen otras personas hacia nosotros y no nos ponemos a contemplar muchas veces del sufrimiento que nosotros hacemos hacia otras personas. El sufrimiento está con nosotros, no se va a ir. Por más que nosotros queramos, el sufrimiento está en nosotros. Vamos a padecer muchas cosas en nuestra vida. Vamos a sufrir muchas cosas en nuestra vida. A veces el sufrimiento es algo que viene por algo que nosotros hacemos incorrectamente. El sufrimiento viene por actos que a veces son incorrectos en nuestra vida. Pero a veces también el sufrimiento viene por cosas injustas, por cosas que quizás nosotros no tenemos la culpa, pero sin embargo sufrimos también. La mayor parte del sufrimiento que nosotros tenemos es mental. Muchas veces somos heridos físicamente, tenemos enfermedades físicas, pero la mayor parte del sufrimiento que nosotros tenemos es en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestra mente. Heridas del pasado que todavía no han sido sanadas, problemas familiares, pensamientos que rondan en nuestra cabeza y que hacen que nosotros vivamos infelices. El sufrimiento hace que pensemos que las demás personas no nos pueden hacer bien y que solo nos hacen mal. El sufrimiento hay que aceptarlo. No nos queda de otra más que apreciarlo, tomarlo en nuestro ser, en nuestro corazón y preguntarle qué puedo aprender acerca de esto. ¿Qué puedo aprender acerca de este momento en el cual yo estoy sufriendo en este momento? En el cual estoy padeciendo en este momento. La fe está acompañada del sufrimiento. El apóstol Pablo en Filipenses 1:29 lo dice de la siguiente manera. Pues por causa de Cristo ustedes no solo tienen el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por Él. Es un privilegio creer en el Señor. Esta fe que tengo en Cristo realmente es un privilegio tenerla. Es algo que me anima en los momentos de angustia, es algo que me anima en los momentos de dolor y me dice que tarde o temprano yo voy a padecer por Él, que tengo que sufrir, que tengo que padecer por su causa, que tengo que a veces decidir Cristo o lo demás. Nuestra fe se fortalece a través del sufrimiento. Nuestra fe en Cristo se fortalece en el proceso del sufrimiento.
El sufrimiento no es algo que va a permanecer toda la vida. El sufrimiento no es algo que va a permanecer eternamente. El sufrimiento es algo momentáneo que tengo en este momento y es algo que me puede enseñar mucho cuando yo comprendo que en Cristo yo puedo padecer, yo puedo sufrir. Ya basta de hipocresía y de mentiras, diciendo que aquel que cree en Cristo siempre debe de andar alegre, siempre debe de andar contento. Aquel que cree en Cristo tiene siempre gozo, siempre alegría. Aquel que cree en Cristo ya basta de aquella enseñanza perversa de que muchos enseñan que el sufrimiento no debe existir en el cristiano, que no es parte del proceso de nuestra espiritualidad. En el confort muchas veces olvidamos a Dios. Cuando nosotros depositamos nuestra seguridad en las riquezas, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el dinero, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en algo efímero, en algo que se acaba de un día a otro, cuando nosotros hacemos eso, rápidamente olvidamos a Dios. Rápidamente hacemos a un lado al Eterno, al Dios Todopoderoso, y ponemos primeramente aquello que no nos hace sufrir, que no nos hace padecer, que nos da alegría, que nos da contentamiento, que nos hace sentir por momentos felices. Esos momentos es como un caramelo, que en el momento usted siente algo dulce, algo delicioso en su boca, pero desaparece luego. Pero cuando creemos verdaderamente en Cristo, nosotros sufrimos con Él. Estamos en la cruz con Él. Vamos en ese camino sufriendo con Él, estando con Él. No hay manera en que nosotros podemos ser cristianos maduros, cristianos con una espiritualidad sana, cristianos con una espiritualidad fortalecida, si no es a través del proceso del sufrimiento. Sufrir es algo genuino y es algo sano para nuestra alma. Nuestras lágrimas, nuestras tristezas, nuestros dolores, nuestros padecimientos que nosotros tenemos a diario, están ahí para que nosotros podamos confiar en Dios, para que nosotros nos aferremos a Dios, para que nosotros depositemos nuestra confianza en Dios. Cuando creemos que nada tiene solución, cuando creemos que nada puede ayudarnos, que nadie puede venir al rescate, lo que nos queda es Dios. Eso es lo que muchas veces hace el sufrimiento. Que nos aferramos a Dios, que nos aferramos porque creemos que esto es imposible de solucionar, que esto es imposible de sobrellevar, y confiamos más en Cristo. Confiamos más en Él. Los primeros cristianos sufrieron mucho por la causa de Cristo, por predicar el Evangelio, por predicar a Cristo crucificado, por predicar a Cristo como Señor y Salvador. Y sufrieron, padecieron, sufrieron la persecución, sufrieron muerte, vieron como muchos familiares morían enfrente de ellos, vieron como muchos de ellos eran un espectáculo para la gente solo por el hecho de ser cristianos. No podemos nosotros separar nuestra fe del sufrimiento. Muchas veces tenemos que decidir si Cristo o el confort, si Cristo o aquello que me causa a mí alguna seguridad, algo en que yo pueda
estar bien. Muchas veces hay que tomar riesgo. Muchas veces hay que tomar el camino estrecho, el camino que me lleva a Cristo. Va a ser muy difícil a veces, pero es el camino que nos lleva a vida eterna. Arropemos el sufrimiento como algo bello, como algo genuino, como algo que me pueda ayudar en mi vida, como algo que nos pueda ayudar en nuestra vida y que nosotros podamos crecer a través de él. Bendiciones.